porque esto es lo más novedoso en lo que tiene que ver con la enfermedad. Cuando uno habla de tratamiento de Alzheimer se enfrenta a esta epidemia, ¿no? Un Alzheimer, una demencia cada 3 segundos en algún lugar del mundo. 68% de las demencias para el año 2050 va a ser en un país de bajos y medianos ingresos. 132 millones de personas alrededor del año 2050 con Alzheimer. En Argentina sigue creciendo, nosotros tenemos más de 1 millón de personas ya con deterioro cognitivo y más de medio millón con demencias. Nosotros hicimos una encuesta para ver si la gente, como nosotros, cualquiera, quería saber sobre la enfermedad y si estaba dispuesta a hacerse un procedimiento que tiene cierto costo o que además puede ser cruento, como una punción lumbar. Y para nuestra sorpresa, más del 80% quería hacérselo y muchos no tenían temor. Sin embargo, sí tenían temor a la enfermedad. Hoy en nuestro medio es considerada la tercera causa de enfermedades que generan temor en la población detrás del cáncer y del ACV. Acá está lo que yo les decía del Alzheimer típico o esporádico y el dominante. Fíjense que el dominante, 1%, tiene mutaciones alfa-secretasa, el esporádico no, incremento de la producción de beta-amiloide, en cambio el típico tiene una falla en el clearance del beta-amiloide. Esta es de comienzo temprano, esta es de comienzo en más viejos, bueno, y algunas otras características. Otra novedad que les quería contar, que ya tenemos en Argentina el primer centro de tratamiento del Alzheimer genético, que es el estudio DIAN, que quiere decir Dominantly Inherited Alzheimer Network, que estudia a todos los pacientes que tienen, a todas las familias que tienen 3 generaciones ya con la enfermedad en forma consecutiva. Entonces son aquellos pacientes que ustedes atienden que todos en las familias tienen o han tenido alguno con Alzheimer, y es llamativo estar rodeados de Alzheimer. Esos pacientes, ya la gente joven que quiere hacerse el estudio, se lo hace y tiene que tener un consejo genético y una evaluación para saber si es positivo o no. ¿Qué ventajas puede tener ser joven y saber? Poder justamente tener una esperanza en alguno de estos trials. Hicimos una reunión ayer del DIAN con Alzheimer Association y vino el doctor Lopera. No sé si lo conocen. El doctor Lopera es de Colombia, ha trabajado mucho en Boston y es el médico que hizo el estudio que está ongoing más importante de genética en demencias del mundo, porque en Antioquía, en Colombia, él encontró todos los grupos de familias que tienen Alzheimer dominante, ¿bien? Y los tiene a todos estudiados y tiene todos los casos de gente con Alzheimer dominante, o sea, tiene montones de personas con familias, y como en Colombia y en esa época tenían muchos hijos, por una cuestión cultural, te contó anécdotas muy jugosas, ¿no? De estas familias que las siguen y las cuidan. Una de ellas que me hizo mucha gracia fue que vino un anciano trabajador indígena colombiano y le dijo: pues dígame, doctor, ¿qué puede tener de bueno esto? Dígame una sola cosa que tenga de bueno tener Alzheimer. ¿Para qué nos hace hacer esto? Desafiante.
y lo opera. Le dice, bueno, en realidad puede haber una... Doctor, 6 hermanos tengo en mi familia con la enfermedad. ¿Qué me va a decir? ¿Sabe alguna sola cosa que sea buena de ese Alzheimer? Ahí más se asustó el doctor por lo contundente, ¿no? Se quedó mudo. Yo sí le voy a decir una sola cosa que es buena, que descubrí que no es contagioso. O sea, el gran temor de él era pensar que si 6 de sus hermanos lo tenían, los otros 6 se iban a contagiar. O sea que fíjense el pequeño detalle de lo que es el apoyo psicológico, la contención y sobre todo lo transcultural, ¿no? Para poder proteger a la gente. Bueno, les decía, está una cosa muy novedosa que es el Diane-2. El Diane-2 es el Diane Treatment, que es que todos los estudios ongoing que se están haciendo en el mundo de drogas modificadoras de enfermedad, los pacientes que entran al DIAN pueden participar. Y una cosa muy novedosa en investigación, si hay alguien aquí que tiene una unidad de investigación sabe, es que se firma un contrato con las farmacéuticas que si hay alguno de los brazos que es más eficiente que los otros, el paciente se puede ir al brazo que está siendo más eficiente. Esto es inédito en lo que tiene que ver con las regulaciones que imponen las farmacéuticas. Es decir, las farmacéuticas piensan que cada farmacéutica ha gastado miles de millones de dólares para tener esos pacientes, y el paciente donde ve que no le va bien u otro está mejor, se va de ahí, como se puede ir del estudio cualquier paciente que firma un consentimiento informado. Cuando se le place se va, pero se va a otra rama y en esa rama puede andar mejor. En ese sentido, yo les voy a mostrar algunas cuestiones también de la droga de Novartis, y también les voy a mostrar, lo puedo mostrar lo de Novartis porque ya se presentó en Londres, porque hay 400 pacientes ya en el estudio, así que se puede presentar porque lo han presentado igual que esta presentación en Londres. Y también voy a mostrarles un scan de PET con beta-amiloide con tratamiento de una droga inmunológica. En cambio, la de Novartis corta la cadena de producción del amiloide en la beta secretasa. Seguimos un poquito más entonces. Esta es la situación actual. Seguimos como desde el año 2000 con lo mismo. Seguimos con el tema de los síntomas de conducta y con los antipsicóticos, así que esto no los voy a aburrir para que lleguemos a las drogas modificadoras de enfermedad. Bueno, este es un artículo que quería mostrarles porque está gratis, full text en Google. Es muy bueno este artículo porque el que lo tiene una mirada de todas las drogas que en este momento están. Y si ustedes miran un poquito, yo les voy a hacer el detalle. Tiene el mecanismo de acción según los colores y también en donde los sujetos qué fase de enfermedad tienen. Voluntarios sanos, como yo les decía, estadios preclínicos, estos son los que andan bien. Pero fíjense que hay estudios que van a ver como este del Pentágono que dicen en demencias severas. ¿Por qué? Y en demencias leves a moderadas. Cuando busquen acá se van a encontrar con memantine, con valproato, etcétera. Siguen muchos ongoing todavía porque son para diferentes cosas. Síntomas de conducta, por ejemplo, pueden seguir para compulsión,
etcétera. Pero aquí lo que nos va a interesar a nosotros es qué cantidad de estos 105 realmente pueden ser una esperanza, ¿no es cierto? Dentro de los mecanismos de acción por color, los que ven en rojo son relativos a cortar el amiloide, otros son relacionados con la otra proteína vinculada con la enfermedad de Alzheimer y frontal, y otros son los que están en gris. 25 agentes farmacológicos en 29 trials son de fase 1. ¿Qué quiere decir ese dato? Cuando ustedes lean unos artículos como estos y leen fase 1, dicen, eso debe ser solamente en ratones. ¿Saben qué importancia tiene en una enfermedad como esta? Que cuanto más grande sea el número de fase 1, que es directamente proporcional a la esperanza. Cuando ustedes vean dentro de 2 años, que esto baja, quiere decir que vamos mal. Porque nadie está invirtiendo en nuevos estudios, porque ya ven que es fracaso. 52 agentes en 68 trials en fase 2 y 28 agentes en 42 trials en fase 3. La buena noticia que 70% de las drogas son modificadoras de enfermedad. Acá tenemos las que son de inmunoterapia, que es una de las que yo les quería mostrar interesante. Y acá, lamentablemente todas, como les decía, gris, son un montón, son para síntomas nada más. Bueno, acá lo que les decía, tratamientos en personas cognitivamente normales, y acá está la cascada amiloide, y la droga lo que hace es que cuando viene la mutación patológica de proteína precursora de amiloide y cambia a ser una proteína que cliva mal, el clivaje de la beta secretasa, se vuelven los oligómeros, se agregan y forman la placa. Lo que hace la droga de Novartis es inhibir a la beta secretasa, es un inhibidor de beta secretasa, para que no se cree amiloide. Acá está todas las drogas que están actuando para inhibir a las enzimas estas, entre ellas está la de Novartis, y acá vemos las inmunológicas, y acá está el aducanumab que les quiero mostrar yo, ese scan. Hay también otras drogas para otros sistemas. Entonces, cuando yo digo asintomático, ¿qué digo? ¿Qué se tienen que acostumbrar los que les interesa en un consultorio neuropsiquiátrico saber cuando alguien tiene deterioro cognitivo? Esto es Bruno Dubois, París, Francia, describe Alzheimer prodrómico como aquella persona que tiene un deterioro cognitivo leve y le hacemos biomarcadores y da positivo, pero todavía el paciente no tiene síntomas. ¿Pero qué es alguien que es presintomático? Cuando no tiene clínica, nada, cuando es asintomático en riesgo de Alzheimer, no tiene nada de clínica, normal y normal. El asintomático en riesgo de Alzheimer tiene que tener biomarcadores positivos, pero no tiene ninguna clínica todavía. Y el presintomático no tiene ninguna clínica, no se necesita biomarcadores, pero tiene una mutación genética positiva. Por supuesto, ninguno de ellos tiene demencia. Estas son las categorías de pacientes con Alzheimer preclínico. Uno le hacemos un beta-amiloide, un PET con beta-amiloide, o le punzamos punción lumbar y tiene amiloidosis cerebral. Pero le hacemos PET con FDG, con PET punción lumbar para ver tau y tau fosforilada, todo negativo. Esto nos está pasando en el DIAN. En el DIAN viene un chico de 25 años y le da positivo el gen. Tiene Alzheimer.
saben que lamentablemente sabemos a qué edad va a morir si es autosómico dominante. Va a morir a la misma edad, más o menos 2 años que el padre, por ejemplo, de la edad que murió el padre o la madre. Por eso es que los pacientes ayer fueron a la reunión, los positivos. Fue gente totalmente normal y fueron a la reunión. ¿Por qué? Porque están viajando a cada conferencia, buscando entrar en el Diane 2 y buscando la esperanza que antes no tenían. Ahora empiezan a tenerla. Entonces, yo tengo acá 3 pacientes en FLENI del Diane 2 que sé que son positivos, pero yo ya les doy una buena noticia. Yo les digo, sí, vos sos positivo, pero te hicimos todos los biomarcadores funcionales y no tenés daño neuronal. No tenés tau elevada en líquido cefalorraquídeo, que es un marcador de sufrimiento neuronal y de daño neuronal inespecífico, y no tenés tau fosforilada elevada tampoco. Y te hicimos el PET con FDG y tenés bastante buen metabolismo, no todo, pero tenés bastante buen metabolismo, casi normal en todo el cerebro. Ese paciente que está sintomático ya sabe que está muy bien, que sus genes están dormidos. El número 2, en cambio, ya no está dormido. No tiene cambios cognitivos, pero nosotros estamos viendo que está sufriendo ya la carga, el burden, la carga de amiloide del cerebro, porque tiene marcadores positivos. Y lamentablemente en el estadio 3 ya hay una sutil declinación cognitiva. Un chico del DIAN vive con su hermano, los dos son positivos, y el hermano ya desarrolló algunos cambios cognitivos, pero mantiene el trabajo. Entonces yo lo entrevisté la semana pasada al hermano que no tiene síntomas y me decía, le digo, ¿qué te preocupa? Y me dice, me preocupa mi hermano porque se recalienta cuando le repito a la mañana el trayecto para el colectivo, pero tengo miedo que se pierda. Y él me dice, yo estoy bien, no me voy a perder, pero ustedes ya me dijeron en las pruebas cognitivas que tiene olvidos y yo lo noto, entonces tengo que miedo de perder. ¿Pero te llamaron del trabajo? No, en el trabajo anda bárbaro, pero a mí me da la impresión de que se pierde porque una vez íbamos caminando y él duda si para izquierda o derecha, etc. Esa es la realidad que estamos viendo. ¿Y vos por qué querés seguir viviendo? ¿Qué proyecto tenés? Yo porque mientras era chiquito y la veía a mi mamá en una cama con Alzheimer, veía cómo mi viejo construía la casa. Entonces yo a mi hija le quiero dejar algo. No sé cuándo se me va a encender esto, pero en algún momento puede encender. Bueno, acá está el estudio. Fíjense en ratones los estudios previos, cómo está el vehículo, cómo se le dio la droga a dosis bajas y a dosis altas, y con dosis altas se consiguió borrar la mayoría del amiloide. Estos son los homocigotas y los heterocigotas. Una característica que yo creo que va a cambiar es que como criterio de inclusión los pacientes tienen que tener entre 60 y 75 años. Probablemente la curva se corra para atrás para pacientes más jóvenes aún. Pero con esto la farmacéutica se quiere asegurar de agarrar pacientes asintomáticos en una franja más real. Quería mostrarles esto, que es la reducción a 3 meses que mostraron ellos en los sujetos sanos con las diferentes dosis de la droga, cómo caía la producción de amiloide. Bueno, esa es un poco la esperanza. La conclusión fue que esta droga hasta ahora demostró reducir los niveles de beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo en un 60%, 80% y 90% en los 3 grupos de participantes. El único efecto adverso fue un poco de prurito, que se está estudiando, pero fue muy bien tolerada y muy segura la droga hasta ahora. Otra novedad es que vinieron de la clínica Mayo y ya todo lo que nosotros un poco sabíamos nos lo metieron, como son los norteamericanos, de golpe en forma muy salvaje. Una diapositiva decía formas clínicas del Alzheimer. Formas clínicas del Alzheimer. Forma clínica memoria,
forma clínica lenguaje, forma clínica conductual y forma clínica visual. Formas clínicas del Alzheimer: forma clínica lenguaje, forma clínica visual, forma clínica memoria, forma clínica conductual. ¿A qué se refiere? A que la atrofia cortical posterior, el 90% de las autopsias, y ahora no hay que hacerlas, sino con biomarcadores, tienen amiloide. Es una forma clínica de Alzheimer. La variante frontal de la enfermedad de Alzheimer sería la forma clínica conductual. Le aviso que los europeos no aceptan esto, pero los norteamericanos, la clínica Mayo, Ronald Peterson y todo, ya lo dan por hecho. La afasia progresiva primaria logopénica, no fluente logopénica, el 90% son Alzheimer. Entonces esa es la forma lenguaje. La variante frontal de la enfermedad de Alzheimer es la variante conductual. Y la variante memoria es la típica enfermedad de Alzheimer. Bueno, yo no los quiero aburrir más, pero les había prometido que les iba a contar cosas que eran bastante nuevas, y la verdad que por lo menos para mí lo han sido en los últimos 6 meses, desde Londres hasta aquí. El próximo es Chicago en julio, ahí veremos qué cosas nuevas hay, pero va a venir un poquito de la mano de más novedades con respecto a las drogas, que es lo que esperamos, y a la biomarcación. Quería ver si les podía mostrar el PET de tratamiento con la droga inmunológica. Sí, puedo. Esta es la otra droga que tiene actualmente bastante prensa, porque parece que ha habido mejoría en las evaluaciones neurocognitivas, porque lo que pasaba antes, como les decía yo, que ya se llegaba tarde. Entonces el amiloide había roto la sinapsis, había alterado los sistemas de almacenamiento de la neurona. Entonces, como ahora se trabaja con pacientes asintomáticos, la hipótesis es que reduciendo el amiloide, sacando amiloide con drogas inmunológicas o con inhibidoras, se pueda disminuir y aumentar el retraso de la enfermedad. Aquí ven ustedes el scan de un paciente después de un año de tratamiento, ¿no? Lo que ven ustedes en naranja es toda la carga amiloidea, y esto es después de un año de tratamiento. Este es un paciente que se supone que tuvo una mejoría en el Mini-Mental. Otros dicen que no mejoraron los Mini-Mental, sino que se mantuvieron igual. Yo ruego a Dios que esta segunda versión sea cierta, porque si pasa un año y vos mantenés al paciente con el mismo Mini-Mental, retrasaste en 12 meses, le diste un año más de vida a ese paciente sin afectar su cognición. Eso es lo que se espera por el enorme impacto sanitario que va a tener, porque va a ser un ahorro de billones de dólares en todo el sistema, y además le va a aumentar la calidad de vida a las personas. A mí personalmente me hace acordar a la historia de triunfo del tratamiento del HIV.
¿no? Porque mi primer buen laburo cuando tenía 27 años fue con Estambulián, gané el concurso para trabajar necesitaba psiquiatras en la epidemia del SIDA en el año 89, 99, 2009, 2019, voy a cumplir 30 años y nunca voy a olvidar cómo se morían jóvenes con cánceres raros y con sarcomas de Kaposi, etcétera, y se destruía familias donde nadie tenía la culpa en realidad. Y hoy los pacientes con HIV viajan, disfrutan, etcétera. Ojalá que con estas drogas los pacientes retrasen la progresión de enfermedad y se transformen en una enfermedad crónica. Esa es la esperanza actual. Muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Me hizo acordar ver al doctor Golchuk, que aprecio tanto, de hacer propaganda del curso de neuropsiquiatría clínica de Fleni, donde él es docente en la parte de esquizofrenia. Van a ver los carteles, estamos empezando el 4.º curso en el mes de junio con una modificación del programa a pedido de todos los que lo hicieron al curso. Lo hicimos más de neurología para psiquiatras, o sea, se incorporaron más examen neurológico, neuroimágenes y la neuropsiquiatría de enfermedades neurológicas prevalentes. Así que hay becas de laboratorios, etcétera. Los que estén interesados pueden ver en la página web de Fleni o preguntarme. Muchas gracias.